Amados hermanos, el Abba les bendiga. Vamos a continuar ahora con 2 de Samuel en cuanto a la vida y el testimonio de David. Y bueno, dice que ya David está en Shalom con todos los enemigos de alrededor. Dice que era reconocido por todas las tribus, lo ungieron allí por rey sobre Israel y David era de 30 años cuando él comenzó a reinar. Y esto no es casualidad. Fíjese cómo él fue ungido, pasaron situaciones y toda esta guerra y toda esta persecución para que él llegara a tomar el reinado justamente a los 30 años como Yeshua cuando comenzó su ministerio. Todo esto es simbólico. Y dice que reinó 40. Entonces 40 tampoco es una casualidad. 40 más 30 son 70, una generación. Porque él muere a los 70. Entonces aquí vemos 70, 40 y 30, y todos estos números son proféticos. 30 años Yeshua, ¿verdad? Cuando comenzó su obra final, su ministerio, 40 días que duró en el desierto Yeshua, los 40 años en el desierto Israel, los 40 de Moisés, los 40 días en el monte para que le entregaran pues la Torá. Y bueno, el 40 ya saben que es profético y simboliza desierto, período. Y también vemos los 40 jubileos, la restauración del reino, que son 2000 años. 40 por 50 son 2000. Y Yeshua duró 40 días con los discípulos hablándole de el reino. ¿Y de qué reino? De la restauración de Israel. Esos 40 días que duró con ellos era hablándole del reino. Esto era simbólico a los 40 jubileos que tomaría para el regreso de Yeshua, que vendría después de 2 días, 2000 años. Entonces, 40 jubileos de 50 para iniciar el milenio del reino. Entonces, 40 también es el término de embarazo para dar a luz a su pueblo completo. 70 años es una generación. En el año 70 se cumple la profecía en parte de Mateo capítulo 24. Esta generación que él profetizó que vería un juicio, y esto lo podemos leer en el capítulo 23, vamos a leer del 34 al 36, dice: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y el verso 35 dice: para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces, la generación de Yeshua en el año 70 entra Tito, toma el templo, lo quema, y ahí viene la muerte, la persecución, y bueno, ahí está, se cumplió sobre esa generación ese juicio, pero queda el juicio pendiente, capítulo 24, antes de la venida de Yeshua. Ahora, vemos ahí esta generación de 70 que para el tiempo de la venida de Yeshua conectaría con la generación de la higuera, que está aquí mismo en Mateo 24, Lucas 21, de cuando vea la higuera florecer, ya sabes que está cerca, ¿verdad?, la venida de Yeshua. Levanta tu cabeza, que la redención de nuestras almas, esperando el Redentor, está cerca. Ahí conecta. También esto conecta la generación del Salmo 90, donde nos dice que los días de nuestra edad, ¿verdad?, son 70. Y en los más robustos, o sea, exceso, que tiene que ver con 80, con grosura, lo mejor, el aceite, lo que le pertenece a Elohim son 80 años. Yo creo que estamos en esa generación de 70 más 10, 80, ya que este Salmo 90, nos habla de la ira, de los 1000 años como un día, en cuanto a la venida de Yeshua, de su regreso, dice: aplaca tu ira, de mañana sácianos de tu misericordia, y todo esto conecta con los juicios y completar su obra. Entonces, los 70
años de David, vemos aquí que es profético. Me llama la atención también que Salomón reinó 40 años. Y según estaba leyendo, aunque no estoy segura porque lo busqué, dice que muere a los 80. Entonces también eso es simbólico. 70 y después 80, 40 gobierno y 40 jubileos. Entonces bueno, ya David habitaba en su casa y tenía reposo de sus enemigos. Y entonces es donde le dice a Natán él de hacer un templo. Mira, yo habito en casa de cedro y el arca de Elohim está entre cortinas. Y dice que el profeta Natán le dice que le haga casa para Elohim como está en su corazón, porque era como algo bueno. Pero dice que esa misma noche Elohim le habla a Natán y le envía un mensaje profético a David. Y le dice, dile a David que yo he andado en tienda y tabernáculo de aquí para allá y yo nunca le he hablado a ninguna de las tribus de que me hagan casa de cedro. Pero mira, David. Y ahí le empieza a hablar, yo te escogí a ti, te puse como rey sobre Israel, destruí tus enemigos, te he dado grande fama, grande nombre. Y le dice, pero soy yo quien edificaré esa casa para siempre, que nunca será removido. Tomaré uno que saldrá de tus entrañas, y cualquiera pensaría aquí que está hablando de Salomón, pero está hablando de Yeshua, y afirmaré su reino. En el capítulo 7, verso 13 dice, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí está hablando de Yeshua. Luego dice en el verso 14, y yo le seré por padre a él. ¿Y quién es él? Estaba hablando del pueblo de Israel. Y él me será a mí hijo. Y si Israel hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. A veces uno lee aquí y uno cree que está hablando, como está hablando de Yeshua en el verso 13, él va a edificar casa a mi nombre, yo lo firmaré. Uno piensa que aquí donde dice yo le seré por padre a él y él me será a mí por hijo, pareciese que está hablando de Yeshua. Pero en sí se está refiriendo a nosotros, que a través de Yeshua somos llamados hijos del Elohim viviente. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de castigo por el pecado. Y aunque pudiéramos decir, bueno, Yeshua tomó nuestro lugar y fue castigado. Sí, pero aquí está hablando si hiciere mal. Y Yeshua nunca hizo pecado. Entonces está hablando realmente de Israel, que él lo castigaría si él hiciera iniquidad, maldad, si se apartara de sus mandamientos. Y luego dice el verso 15, pero mi misericordia no se apartará de él. Y el verso 16 dice, y será afirmada tu casa. Y aquí le está hablando a la casa de David, Judá. Y tu reino, y aquí está hablando de Israel y Judá, para siempre, eternamente y para siempre, delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente, estable, afirmado para siempre, Judá e Israel, tu trono a través de Yeshua, los hijos. Y déjeme decirle que David lo tenía muy claro esto y lo entendió muy bien. Y esta palabra que está aquí está confirmada en el Salmo 89, lo que le acabo de decir. En Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Elohim, y él será mi hijo. Entonces aquí estamos viendo que tenemos que vencer para tomar la herencia, y que él será nuestro Elohim, ¿verdad? Y nosotros seremos su hijo. Ahora, vamos al Salmo 89, que tiene que ver con este pacto con David, que son las misericordias firmes de David. ¿Saben algo?
A través de la Escritura siempre veo, no por David mi siervo al cual amé, no por David mi siervo dejaré una luz encendida, no que por David, que por David. Cuando uno ve la historia de David, la vida, de verdad, que se ganó esa misericordia. O sea, es increíble. Nosotros no nos merecemos nada, vamos a ponerle así, pero David soportó, aguantó. O sea, por eso fue que él le prometió esta misericordia a David. Y alguien dijera, pero pecó, todos pecamos. Y ahí se muestra, porque incluso cuando nosotros pecamos, ahí muestra Elohim dónde está nuestro corazón cuando nos arrepentimos. O sea que ese pecado que le trajo consecuencias a David realmente fueron para bendición. Porque él aprendió a través del castigo a respetar más, a ser más fiel, entonces a temer más. Entonces muchas veces el mismo pecado que nos trae las consecuencias nos enseña. Cuando Él nos disciplina como un hijo es para enseñarnos. Oye, no te descuide, mantente en oración, te vas a desviar y si te desvías vas a terminar pecando contra mí, te vas a apartar y nos vamos a apartar. Pero, ¿qué hizo David? Se arrepintió inmediatamente. Entonces, en el Salmo 89, cuando uno lo lee aquí, que este Salmo 89 es un salmo de Etán, Ezraíta, y habla de los pactos de Elohim con David, pero esto va más allá de David. O sea, es con David, pero realmente es con Yeshua que está hablando. Entonces, porque dice, no lo voy a leer completo, pero dice, he exaltado, en el verso 19, he exaltado a un escogido de mi pueblo, allá David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Y aquí, si bien se está refiriendo a David, pero se está refiriendo a Yeshua, hallé al amado, porque David es el amado, mi siervo, Yeshua es el amado, el siervo escogido, ungido. Ungido tiene que ver con Mesías. Entonces luego dice que su mano y su brazo estaría con él, sobre quien se ha manifestado el brazo de Yahweh, ¿verdad? Yeshua. Luego dice en el verso 26, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Elohim y la roca de mi salvación. Verso 27, yo también lo pondré por primogénito. Está hablando de Yeshua. Y dice, el más excelso de los reyes de la tierra. Yeshua es el más excelso. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. O sea, el pacto se le prometió a David, pero se cumple en Yeshua. Entonces luego dice verso 29, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Ahora, dice el verso 30, si dejaren sus hijos mi ley. Y recuerden que cuando él le hace la promesa a David, le dice que si hace mal, entonces que él lo iba a castigar. O sea, él le hace una promesa, mira, yo soy quien voy a edificar esta casa y que nunca será removido. Yo voy a tomar uno de tus entrañas y voy a firmar el reino. Está hablando del Mesías, de Yeshua. Él va a edificar casa para siempre y tu descendencia será para siempre. Pero si peca, lo voy a castigar. Pero no voy a quitar mi misericordia. La prometió. Dice, su trono será para siempre. Mi misericordia no se apartará de él. Verso 15, que leímos en 2 de Samuel, capítulo 7. Entonces aquí, en el Salmo 89, dice, en el verso 28, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Entonces, ese pacto de edificar esa casa se cumple en Yeshua. Nosotros somos esa casa, ese templo espiritual y vamos a reinar con él. Entonces, luego dice, si mis hijos dejaran la ley y no anduvieran en mi juicio, o sea, si estuvieran haciendo mal, lo voy a castigar, pero no voy a apartar mi misericordia. Y no guardaré mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como
la luna será firme y como un testigo fiel en el cielo. Entonces, esto aquí es lo mismo de la promesa que le hizo a David. Es increíble porque aquí está hablando de este nuevo pacto. Está hablando, será firmada tu casa, Judá, y tu reino, Israel. El reino prometido. Judá e Israel unidos por medio de este pacto y las misericordias firmes de David. Ahora, en el capítulo 7 seguimos en el verso 23. Ante esta declaración, aquí David se pone, wow, qué increíble. Le dice, ¿quién como tu pueblo? Como Israel. Nación singular en la tierra. O sea, ¿qué pueblo más privilegiado? Porque fue Elohim para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo, Israel, que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Verso 24, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Para siempre, eternamente. Es increíble, porque está escrito aquí. Está escrito aquí, profetizado. Está en el Salmo. Él prometió, él no es hombre para mentir. Él dijo en el Salmo 89, yo no voy a olvidar mi pacto, ni mudaré lo que salió de mis labios. Yo lo juré por mi santidad y no mentiré a David. Esto se va a cumplir. Este pueblo Israel es para siempre. Él no se busca un pueblo nuevo y él no ha desechado a su pueblo tampoco. Wow. ¿Cuánto me gustaría que esta palabra la entendieran muchos hoy que rechazan a Israel, que rechazan a las tribus? Entonces dice, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Yahweh, fuiste a ellos por Elohim. Entonces, luego dice, extendió David su dominio a las naciones y se sometieron a él. Aquí también vemos una sombra de lo que haría Yeshua, donde todas las naciones se van a someter a él. Y dice que su fama se extendió por su victoria dada por Elohim, quien sometió a todos sus enemigos. Y fíjense que lo mismo va a pasar con Yeshua, va a someter a todos los enemigos debajo de sus pies. Y dice que David administraba justicia y equidad en todo su pueblo. O sea, justicia y equidad. David, si bien tuvo su caída, pero él nunca dejó de administrar justicia y equidad. Entonces luego aquí hace misericordia al hijo de Saúl, la historia del que lo manda a buscar, el hijo de Jonatán, Mefiboset, y luego los sirios también se les someten. Todos los enemigos estaban ahí sometidos. Y ahora viene el pecado. Lo que David hizo con Betsabé fue bárbaro. Porque después de todo esto, promesa, confirma el pacto, wow, el reino, después de tantas luchas, que pasó, David se descuidó. Y eso nos debe enseñar a nosotros a no descuidarnos, porque podemos caer en algo tan bajo y hasta mucho peor que lo que cayó David. Entonces, peor, peca, mata, hace todo lo que hace y quiere entonces esconder el pecado. Entonces, luego tiene que ser confrontado porque lo tenía escondido. Y ahí él reconoce inmediatamente, se humilla, lloró y fue perdonado. Pero ahora vienen las consecuencias que fueron muy graves, porque se activó de nuevo la persecución contra David. Imagínense, si usted escuchó los anteriores, se dio cuenta de que la persecución era fuerte. Ahora se activó otra vez la persecución. Y peor, porque iba a salir de su propia casa. Entonces, luego muere el hijo por ese pecado, pero aún más, el Abba le dijo todo lo que él hizo a su favor y que si eso le era poco, que él le hubiera dado aún más. Y duelen estas palabras, porque él le dijo, mira lo que yo hice contigo, y si tú hubiese querido más, yo te hubiera dado más. O sea, yo estaba aquí, tú pudiste venir donde mí.
En 2 de Samuel, capítulo 12, verso 9, dice, ¿por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Yahweh, haciendo lo malo delante de sus ojos. O sea, ¿por qué me tuviste en poco mi palabra? Y luego dice en el verso 10, por lo que hiciste ahora, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto tú me menospreciaste. Ahí está. A quien más se le da, más se azota. Al que poco se le da, poco azote. Pero al que se le dio tanto, el azote fue más fuerte. Pero todo obra para bien, porque al final, como quiera, Elohim logra su propósito con todo esto. Entonces, el Abba nos levanta, pasamos procesos, recibimos la bendición. ¿Y cómo podemos descuidarnos y caer? Y esto es algo para tomar en cuenta. Y aunque nos vamos a arrepentir, porque Él vive en nuestro corazón, si Yeshua vive en nuestro corazón, Él nos va a llevar al arrepentimiento. Pero la consecuencia de ese mal, de ese pecado, es grande. Depende de lo que Él te haya dado a ti. Esas consecuencias se quedan, aunque Elohim las use para bien, porque eso es menospreciarlo a Él. O sea, yo te hubiera dado más. Yo te escogí, mira dónde te puse. Te di la victoria. Cuando tú me lloraste, te respondí. Cuando me preguntaste, ahí estaba yo. ¿Y por qué tuviste en poco su palabra? ¿Cuántas personas hoy menosprecian la palabra y lo menosprecian a Él? Entonces las consecuencias se van a quedar porque Elohim prometió misericordia para siempre. Y lo leímos en el Salmo 89. Más, si mi hijo peca, azote viene contra él. Porque lo ama. ¿Usted cree que él no amaba a David? Lo amaba. Pero lo iba a corregir duramente. Y le dijo, la espada no se va a apartar. Entonces, esto es algo para nosotros cuidarnos de pecar, porque David tuvo tiempo de retirarse de lo que él iba a hacer. O sea, es que el pecado tú no caes en un pecado así tan fácil. Lo primero que viene es un descuido en la oración, luego tus ojos miran algo, luego tú lo piensas y luego va procediendo y una cosa trae la otra cosa. O sea, tenemos tiempo. Si estamos en la presencia de Él y nos guardamos, no tenemos por qué caer en un tipo de pecado así, que es voluntario. Él lo hizo a voluntad. Una persona puede en un momento dado airarse. Es un pecado que, bueno, te airaste, no debiste, pero bueno, te pasó. Pero esto fue diferente. Entonces, no nos podemos descuidar en la oración, en la búsqueda de Elohim, porque podemos llegar a algo así. Y es evidente que la persecución y los sufrimientos nos mantienen más activos en la búsqueda de Elohim, porque tan pronto David se sintió cómodo, mientras él estaba siendo perseguido, él estaba ahí en fuego, buscando, pero inmediatamente como que todo estaba tranquilo y todo estaba bien y estaba próspero, él se descuidó, se sintió cómodo. Dice que él se paseaba sobre el terrado de la casa real y que allí fue que vio a la mujer, pero no se quedó ahí, él la vio. Pero si David estuviese en el terrado adorando o tocando el arpa o leyendo las escrituras, aún hubiera visto a la mujer y le hubiese gustado, hubiese reaccionado y hubiera dicho, no, perdóname, padre, miré para allá, no. Además de que él no tenía la necesidad de buscar más mujeres. Su enfoque debió estar en su Elohim. Y más que en ese tiempo estaban en la guerra, debió estar ahí orando, preocupado por la guerra, no. Él se quería divertir sus ojos. Entonces, él tenía una misión como rey. Y ahí en ese momento él la descuida. Por eso él le dijo, tuviste en poco mi palabra y tú me has menospreciado. Y es esto exactamente lo que hacemos cuando pecamos y no hacemos como que nada pasó y que Él no nos ve. O sea, Él no nos ve. Él está viendo exactamente lo que hacemos. Entonces, Él le dijo a David, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres
a la vista del sol. Y esto se va a cumplir con su propio hijo, Absalón, más adelante. Ya que tú lo hiciste en secreto, yo lo haré delante de todo Israel y a la vista de todo el mundo para que lo vean. Entonces aquí David se arrepiente, ayuna, adora, llora al Padre. Ahí viene el Salmo 51. Y bueno, el niño muere y luego dice que él fue a consolar a la esposa, que tomó como mujer después que mató al esposo, y durmió con ella y le dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Salomón. Ven que todo tiene un propósito en la vida. Ahora nace el hijo del propósito, que es Salomón, que significa paz, pacífico. Y dice que al cual amó Yahweh, lo amó a ese niño. Y le puso nombre. Y le dijo, por medio del profeta Natán, cuál sería el nombre. Y el nombre que le dio fue Jedidías, que significa amado de Yahweh. Y esto era un mensaje con el profeta de que otra vez Elohim miraba con favor a David por lo que hizo. El nombre en hebreo es Yedid Yah. Y tiene dos palabras. Yedid, que significa muy amado. Y Yah, que es de la raíz de Yahweh, ¿verdad? Pero también Yedid es de la raíz Dod, de donde viene el nombre de David, el amado. Entonces, de Salomón vendría Yeshua. Ven que todo obra para bien al final. Y aún el sufrimiento de David también obraría para bien, para su vida y aún para la nuestra, porque aprendemos, ¿verdad?, de David a no cometer el descuido, a mantenernos nosotros velando, porque si nos dormimos el enemigo se aprovecha. Y si estamos frío, pues podemos poner nuestros ojos donde no deberíamos. Y entonces tendríamos las consecuencias. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Y luego vamos a continuar con la espada en su casa. La espada llega a la casa de David, porque aquí empiezan los problemas. David sufrió mucho, pero por eso amó tanto. Experimentó la misericordia de Elohim. Y si hay alguien que puede hablar de la misericordia de Elohim, es David, que fue guardado, protegido por él, alcanzó misericordia, alcanzó el perdón cuando hizo un pecado tan malo. Luego de ese pecado, el próximo que él hace es el del censo. Si usted se fija, o sea, él llevó una vida recta. O sea, ante Elohim, él se arrepintió las 2 veces y tuvo consecuencias graves. Las consecuencias de David fueron tremendas, porque la del censo fue horrible también. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el próximo. El Abba te bendiga.